respeto a toda la congregación. Amén. Amén. Que me permiten predicar la palabra de Dios. Amén. En esta preciosa mañana. Que Dios ha visto bien reunirnos aquí para alabar y glorificar su santo. Amén. Asimismo le voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. El libro del profeta Daniel, en su capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 20 al versículo 27. Aleluya. Libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 20 al 27. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En esta mañana vamos a ver el tema, el futuro profético de Israel. Amantísimo Padre Celestial, Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, Señor. Una vez más hemos venido al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, Padre querido. Mientras esta palabra es predicada, te pido, Espíritu Santo, que tú unjas nuestro entendimiento, nuestros corazones, para poder entender tu maravillosa y bella palabra, Señor. Y no solamente entenderla, creerla, sino ponerla por obra, para que transforme nuestras vidas, Señor, para que sea apetecible no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que conocen esta palabra a través de nuestros labios. Espíritu Santo de Dios, mientras esta palabra es predicada, toca nuestros cuerpos enfermos. Toda enfermedad, Señor, Gloria a Dios. Toda incredulidad, Padre querido, Señor, sea echada fuera. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre querido, acéptanos como ofrenda
fragante, Señor, agradable a ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, hemos clamado y hemos pedido en su voluntad. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tal vez usted se pregunte por qué el hermano Rommel ha traído este pasaje en este día. Pero estamos viendo cómo no solamente hay una guerra militar contra Israel, sino que también hay una guerra propagandística a través de los medios de comunicación en todo el mundo. No hay un país donde Israel sea defendido, sino que Israel es atacado y es colocado como el destructor delante de todo lo que está sucediendo. Y si nosotros no conociésemos al Señor, esto no cobraría importancia. Pero la importancia está en lo mismo que nuestro Señor Jesucristo le explicó a cada uno de sus discípulos. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 2 al 3, que saliendo del templo, sus discípulos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo se sucederá estos, Señor, acontecimientos que tú nos has hablado? Y el Señor lo primero que le dijo fue: mirad, un imperativo, que nadie os engañe. Porque el engaño está a la vuelta de la esquina con el propósito de confundir a los hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que en estos tiempos postreros, es decir, los tiempos que se acercan al final, vendrán hombres amadores de sí mismos, ególatras, egoístas, que falsearán la palabra de Dios, que harán mercadería con ella y negarán la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. De tal manera que ese engaño tratará, si fuese posible, lo cual no es una sentencia sino una excepción, si fuese posible, engañar a los llamados, a los escogidos por el Señor. De esta manera debemos presentar defensa por la palabra de Dios contra todo aquel que nos pide una explicación, ciertamente con mansedumbre, pero sostenidos en la verdad de su palabra. Dice la palabra de Dios: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Veo con mucha preocupación que cuando a los cristianos se nos pregunta sobre Israel, incluso muchos escurrimos la pregunta, nos vamos hacia otra cosa, porque no hayamos que decir, puesto que estamos abrumados por los medios de comunicación. Pero esos medios de comunicación están dirigidos no solamente por hombres, mujeres, personas, sino que el mundo de las tinieblas los usa. Y los usa porque ellos no han querido creer ni alcanzar el favor de Dios. Amén. Pero para eso Dios nos ha levantado. Cuando usted puede revisar la palabra de Dios en Deuteronomio, en su capítulo 7, versículo 6, 7 en adelante, podría decir 6, 7, 8 y 9, usted ve la escogencia de Israel. Y cuando Dios hace una escogencia, le hace porque es omnisciente, todo lo sabe. Lo hace porque es presciente. Antes que sucedan las cosas, ya Él tiene manejo de la situación. Para Él no es necesario que transcurra el tiempo. Para Él todo está hecho. Por eso dice la palabra que un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día para Dios. Él no puede ser contenido por el tiempo. Él es el creador del tiempo. Por eso nos dice Génesis: en el principio
Crió Dios los cielos y la tierra. Y ese principio marca el inicio del tiempo para el ser humano, pero no para Dios, porque Él es el creador de todo lo que existe. Y gracias a su poder, esa obra aún subsiste. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Cuando revisamos el libro de Daniel, podemos ver en su capítulo 1 cómo el Señor hace justicia aún en sus hijos. Porque mucha gente se pregunta, y sobre todo los cristianos están siendo confundidos. En el Nuevo Testamento se escribió el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en vista de que los judíos que se habían llegado al cristianismo y estaban siendo perseguidos, llenos de una confusión, porque ellos decían, si somos hijos de Dios, ¿por qué estamos siendo perseguidos? ¿Por qué estamos siendo exterminados? ¿Por qué nos llevan al Coliseo romano? ¿Por qué nos ponen como antorchas humanas? ¿Y por qué entonces también nos tiran a las fieras cuando nosotros somos los hijos de Dios? Pero justamente la fe del Hijo de Dios es probado en medio de las batallas, es probado en medio de la dificultad, es probado en medio del proceso. Y no para que su fe mengue, como decía el canto. Mientras la prueba se acrecienta, mi fe se hace mayor. Gloria a Dios. Alaba. Gloria a Dios. En el libro de Daniel, en su capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y muchas veces esa es la pregunta que se puede hacer. ¿Por qué Jerusalén, la capital de aquel reino de Judá, reino del sur, con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, por qué el Señor permite que un invasor, un pagano que no conoce a Dios, venga a subyugar a esa capital? Pero cuando nosotros vamos al profeta Jeremías, podemos ver cómo Jeremías estuvo predicando, enseñando, clamando delante de esos pueblos de Judá y de Benjamín para que hicieran la voluntad de Dios. Sin embargo, su corazón fue rebelde. Como dice el profeta Jeremías, que vendría un viento recio que viene del norte. Él estaba diciendo, señalando que desde Babilonia, que situados, si nos situamos en Jerusalén, hacia el norte está Babilonia, que situados en Babilonia vendría la disciplina. Y eso es un principio bíblico, que nos dice que Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Porque Él nunca permitirá, por más de nuestra imperfección, por más que somos cacharros de barro, pero la buena noticia es que estamos en sus manos. Y Él no permitirá que nosotros no alcancemos el trono de gloria. Gloria a su nombre. En una oportunidad oí un predicador que dijo que si es preciso, Dios nos colgará a las puertas del infierno para que recapacitemos y volvamos nuestra mirada, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, y no en nuestras circunstancias, no en la propaganda mediática, sino en la verdad de la palabra. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice: vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Y aquí hay que hacerle una pregunta a esta palabra. Si ciertamente, como nosotros sabemos, que Dios instituye a los reyes, a los gobernantes, pueden tener ese cargo, porque en esa voluntad permisiva Dios se los permite. Pero ¿cómo es posible que el rey de Judá, aquel rey que Dios instituyó, Dios le permite entregarlo en las manos de su invasor? Hermanos queridos, porque cuando nosotros no obedecemos, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios,
cuando creemos que en nuestro razonamiento y en nuestro intelecto podemos resolver las cosas que ni siquiera son naturales, sino sobrenaturales, lamentablemente el pecado nos alcanza. Y usted sabe mejor que yo que la paga del pecado es buena. Y cuando vamos al original griego, dice la paga miserable del pecado es la muerte. Y cuando dice que es una paga miserable, es como aquel obrero que después de haber trabajado mucho, simplemente se le da un mendrugo de pan o un pequeño salario solamente para poderse sostener a él sin que la familia sea alcanzada. Esa es una paga miserable. Y dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar. Fíjese esa humillación. La tierra de Sinar, que aparece allá en Génesis capítulo 11, no es sino donde se edificó la torre de Babel, aquel sigurat donde se confundieron las lenguas, donde el orgullo humano dijo, si Dios nos saca de aquí, si Dios nos dispersa, tendremos este monumento para que quede memoria de nosotros, porque aquí, según ellos, los grandes somos nosotros y no Dios. El orgullo humano. Y no solamente esa torre fue hecha, como dice la palabra, para alcanzar las alturas, es decir, indudablemente no iba a alcanzar el cielo. Era una figura del orgullo humano. Y no obstante, los sigurat fueron hechos para adorar a dioses falsos. Ahí vemos la rebelión del hombre contra Dios. Y como humillación, cuando los hombres de Dios perdemos nuestra identidad, cuando le permitimos al enemigo que nos quite la identidad que tenemos, somos llevados al mundo para vergüenza de nosotros mismos. Podríamos decir, este no es el rey de Israel, llamado por el Señor. Pero cuando nosotros desobedecemos, cuando no hacemos su voluntad, Dios nos entrega a nuestro libre albedrío, a que nosotros escojamos. Y nosotros en nuestra naturaleza humana siempre vamos a escoger mal. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Fíjense cómo se contrasta la fe con el razonamiento humano. Se le había dicho a Joacim, entrégate a Nabucodonosor, no pelees, entrega al ejército y a los príncipes, ríndete. Pero él en su razonamiento humano dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo entregar mi reino, entregar mi ejército, entregar a mis príncipes? Porque Dios me lo está diciendo. ¿Qué hizo Joacim? Se unió con los egipcios para presentar batalla contra Nabucodonosor. Y no solamente fue derrotado, fue llevado a Babilonia y allí murió. ¿Qué quiere decir esto? Es el contraste entre la razón humana y la fe. Porque nosotros en fe, aunque no veamos, aunque no tengamos en la mano, tenemos la convicción, estamos convencidos, tenemos la certeza de que eso que Dios nos ha dicho a través de su palabra y lo que el Espíritu Santo nos ha dicho particularmente a cada uno de nosotros, cuando nos conectamos con Él en oración, eso se hará. Amén. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Si Él nos ha dado una promesa, si Él ha hablado en nuestro corazón, si con ruego y lloro hemos clamado a Él, lo que Él nos ha dicho, Él lo hará. Amén. Porque Él no puede negar su promesa. Y muchas veces nuestro razonamiento humano dice, ¿cómo es posible? Pero ahí está la palabra y nos dice, usted en este momento puede poner su nombre, yo pondría mi nombre en este ejemplo. Y el Señor nos dice a través de su palabra, Roble,
viendo las cosas que no son, como si fueran. Aleluya. Aunque el mundo te diga que no es posible, aunque muchos que dicen que son cristianos te desanimen, Amén. tú tienes que entender y saber en quién confiar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No confíes en la palabra del hombre. Confía en mi palabra. Amén. Es para eso que lees. Aleluya. Gloria a Dios. Podemos ver entonces todo este movimiento. Y en Daniel capítulo 2, desde el versículo 31 en adelante, aquí hay algo que nosotros, antes de intervenir allá en el primer texto que leí, tenemos que ver para poder entender la manifestación profética en estos tiempos actuales. Usted debe entender que la profecía tiene dos partes. Una parte local, que se cumplió aquí en este libro y es historia. Pero una parte futura, que aún no se ha cumplido, y es la parte profética. ¿Por qué es importante que tenga estas dos partes? Porque si se cumplió en el pasado, y ni una tilde, ni una letra cambió, en el futuro podemos creer en un Dios que no cambia su propósito, sino que lo que ha establecido será cumplido. Amén. Y nuestra fe será sostenida, Amén. no en palabra de hombre, sino en la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 31, tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Y cuando dice la cabeza, lo que está mostrando es lo que conocemos en la Biblia como el tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, que comienza con la invasión de Jerusalén por Nabucodonosor, es el tiempo en que Dios, en su voluntad permisiva, les permite a todas las naciones gentiles poder humillar, poder ir en contra del pueblo de Israel, como actualmente lo está permitiendo. Y nos puede mencionar aquí quiénes son esas naciones. La cabeza de oro representa Babilonia. En la entrada del templo de Nabucodonosor, lo primero que habían eran dos grandes estatuas en forma de león. Pero usted puede decir, hermano, eso como una clase de historia está muy bien. No, ese fue el pasado profético que se cumplió. Pero déjeme decirle que Babilonia no ha desaparecido. Babilonia es lo que nosotros conocemos hoy en día como Irak. Y si aquella Babilonia fue enemiga de Israel y buscará la destrucción de Israel, este Irak, que nosotros conocemos, países musulmanes, contrarios al cristianismo, también querrán venir en contra de Israel para destruirlo. Y los medios de comunicación serán su aliado. Pero entonces Dios te pondrá en la brecha y te dirá, decide a quién servir. Si sirves a los hombres o me sirves a mí, creyendo y sabiendo que mi voluntad es que ese pueblo fue llamado por mí. ¿Cómo es posible que los cristianos hablemos en contra de Israel? ¿Cómo es posible que demos un pase de pecho hablando en términos taurinos para no hablar de Israel, que nos dé miedo defender a Israel? Pues si somos llamados a luchar por la iglesia, también somos llamados a defender a Israel. Porque de ambos pueblos, dice la palabra de Dios, ha formado Dios uno solo. Los israelitas creyentes en Cristo y nosotros los gentiles creyentes en Cristo. Hemos formado un solo pueblo para su gloria y para su honra. Gloria al Señor, mirad que nadie os engañe. Nos dice también que dice que la cabeza de esa imagen era de oro fino.
su pecho y sus brazos de plata, lo cual representa a los medo-persas. Pero los medo-persas no se quedaron allá en el pasado, en el 353 a.C. Los medo-persas, en 1935 esa nación cambió de nombre y se llamó Irán, otro enemigo de Israel. Un enemigo que fue a Venezuela a buscar uranio enriquecido para hacer una bomba atómica. Porque el sueño de ellos es borrar a Israel del mapa. Pero vive Jehová, que irá como poderoso gigante delante de Israel, defendiéndolos, guardándolos, porque su palabra, su promesa que le fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, no menguará. No menguará. Gloria a Dios. Grande es su nombre. Dice la palabra de Dios. Dice que su vientre y sus muslos de bronce. En aquel pasado fue Grecia. En aquel pasado remoto, dirigido por Alejandro el Grande, fue Grecia. Pero hoy en día esta Grecia representa a toda Europa. Y no es una casualidad que cuando usted ve los noticieros, sobre todo los españoles, colocan a Israel como lo peor. Y les voy a decir una cosa. Si vienen por Israel, vendrán también por nosotros. Porque nosotros nos identificamos con ese pueblo. Y si no aman a Israel, tampoco aman a los cristianos. Así que no nos engañemos, porque Dios no puede ser burlado. Gloria a Dios. Oré para ver qué traía a la iglesia. Muchas veces dicen que el hermano Robert es un duro. Pero hay que tocar la trompeta para que estemos preparados. Y estemos preparados porque cuando la trompeta suene 2 veces, este pueblo tiene que reunirse. Y cuando seamos reunidos, seremos arrebatados. De manera que Grecia representa a Europa, pero no está sola en Europa, sino que está acompañada por las piernas de hierro y sus pies de hierro y su parte de barro, porque el hierro se representa al imperio romano, un imperio que gobernó toda Europa por 1000 años. Y esos gobiernos de barro son pseudo-democracias, son dictaduras, son alianzas que se hacen con otros reinos, pero como alianzas humanas son inestables, porque el hierro o el metal o el barro no pueden ser unidos ni pueden ser sostenidos. Gloria al Señor. Dice en el versículo 34, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Es decir, es una piedra sobrenatural. Gloria a Dios. No con mano. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y fueron como el tamo de las eras del viento. El tamo es una pelucita que suelta una planta que se la lleva el viento de aquí para allá. No tiene estabilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Según la palabra de Dios, todas las naciones que se oponen a Israel, llegará el momento que serán destruidas. Amén. De Babilonia dice que quedará como habitación de chacales. Y no habrá memoria de ella. Mas la piedra
que hirió a la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Y esa es una imagen que si usted piensa, bueno, fue hecho un gran cerro, una gran montaña que llenó toda la tierra, pero es una imagen contradictoria. Porque aquí, este monte no es un monte físico, ni es una montaña. Aleluya. Para la interpretación hebrea, muchas veces la palabra monte representa un reino. Y entonces, si eso representa un reino, diríamos lo siguiente: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran reino que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Ese monte, después que la piedra pequeña que es nuestro Jesucristo, la roca imperecedera de los siglos, después que destruya a todos los imperios gentiles que se dieron cita hasta el día de hoy y se han dado cita para destruir a Israel, Él colocará un reino que abarcará toda la tierra. Y la palabra dice que se sentará físicamente en el trono de Dios y por allí gobernará durante 1000 años. Después, según el Apocalipsis, allá en el juicio del trono blanco, juzgará. Dice, y vi al que estaba sentado en el trono blanco, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y no se consiguió lugar para él. Ese es el juicio. La ejecución de la sentencia. Porque ya la sentencia fue dada. Cuando usted lee Juan 3:18, dice, pero los que no han creído ya han sido condenados. No es necesario que mueran, ya han sido condenados. Pero entonces la sentencia será ejecutada en el juicio del trono. Ese es el Señor. Gloria al que nosotros servimos. Amén. Gloria a Dios. De esta manera, hemos visto aquí en Daniel capítulo 2 lo que nosotros llamamos en la Biblia el tiempo de los gentiles. Ese tiempo está por acabarse. Ese tiempo está llegando a su fin. Y ya, al llegar a su fin, vendrá nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Aleluya. Ahora bien, nos preguntamos, ¿qué ocurrirá con Israel? Primero y principal debemos de saber que hay una población general en Israel, por decirlo así para que me entiendan, esa población es según la carne, es una población humana, pero dentro de esos seres humanos, dentro de esas personas, hay una población espiritual. ¿Cómo es esto, hermano? Hay lo que se llama el remanente fiel de Israel. Y cuando Dios está luchando por preservar a Israel, es porque ese remanente fiel, que ya de antemano ha aceptado a Jesucristo, aunque no lo veamos por ahí preconizando, ellos ya han creído que su Mesías esperado ya vino. Pero eso es una pequeña cantidad. Ese remanente será salvo. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ellos serían salvos. Y al igual que nosotros, nadie puede ser salvo si no acepta a Jesús. Amén. Me llamaba mucho la atención cuando yo era nuevo creyente, que yo le preguntaba a mi pastor, ¿cómo será salvo Israel? Porque claro, uno nuevo creyente, viendo las cosas del mundo, viendo todas estas guerras, y siempre me decía, será salvo por promesa. Yo me quedaba igual. Será salvo por promesa. No, la promesa es que si aceptan a Jesucristo, serán salvos. Amén. Pablo lo explicó de esta manera en la carta a los romanos.
no dijo, Israel ha sido endurecido en parte. Si ha sido endurecido en parte, quiere decir que habrá una porción de Israel que aceptará a nuestro Señor Jesús. No ha sido endurecido totalmente. Antes de 1948, cuando se fundó el nuevo Estado de Israel, los conocimientos bíblicos acuñaron lamentablemente una falsa noticia o una falsa enseñanza. Dijeron que todas las promesas que se les había dado a Israel se cumplirían en la iglesia. ¿Sabe por qué dijeron eso? Porque ellos no creían que a pesar de que los judíos estaban dispersos en todo el mundo, Dios los podía llamar para formar una nueva nación. Por eso dijeron que las promesas que no se cumplieron en Israel se cumplirían en la iglesia. Pero nada más alejado de la palabra de Dios. Porque Israel es Israel con sus promesas particulares. Y la iglesia es la iglesia con nuestras promesas particulares. Y en 1948 se fundó el nuevo Estado de Israel. Y a pesar de que ahora eso es un hecho, todavía ese conocimiento no se ha reformulado, no se ha reconsiderado. Muchos creen que Israel ya está execrado de la presencia de Dios. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos 9:27 y en Isaías 10:22 que aunque el pueblo de Israel sea como la arena del mar, solamente un pequeño remanente será salvo. Y eso corresponde a lo que dice el Nuevo Testamento también, cuando nos dice que es estrecha la puerta que lleva a la salvación y pocos son los que entran por ella. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias. Ya con esta ubicación contextual de lo que estamos hablando, me permitiré desarrollar Daniel 9, del 20 al 25. Dice Daniel, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Ahí está la palabra. Por el reino santo de Dios. No está orando por una montaña, no está orando por un cerro, está orando por el reino de Dios. Ese es lo que el sentido que le da la palabra al versículo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Un intercesor primero se coloca delante de Dios, considerando su pecado. Que la palabra dice que somos tiestos de barro. Si somos tiestos de barro, el alfarero nos formará, nos destruirá, nos volverá a formar. ¿Hasta cuándo, hermano? Hasta que Cristo sea criado en nuestro corazón. Una vez que Cristo esté allí y haga lo que se llama la regeneración producto de la salvación, en el momento que eso sea efectivo, llegará el tiempo de presentarnos delante de su Padre, sin mancha y sin Dice 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. La hora del sacrificio de la tarde eran las 3 de la tarde. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue ofrecido el sacrificio vivo agradable a su Padre, allá en el Gólgota, dice la palabra de Dios que entregó su espíritu a gran voz. Lo primero que le dijo antes de irse, consumado es. ¿Sabe qué hora era? La hora Las 3 de la tarde. Para que coincidiera con la sombra que se había dicho aquí en el Antiguo Testamento. Ni una tilde ni una letra pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará.
Esa es la diferencia que hay entre utilizar la palabra de los hombres con mucha elocuencia, con mucha palabrería, y usar la palabra de Dios. Amén. Entre la palabrería y la palabra de Dios hay una gran diferencia. La palabrería motiva, pero no tiene sustancia, no puede ser comprobada. La palabra de Dios, donde usted la mire, como la mire y como la busque, conseguirá la prueba que ella es la verdad absoluta. De Dios. Y como dijo la hermana, ciertamente, esta es la palabra de Dios. Pero, según Juan capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en el principio el verbo era con Dios y el verbo quiere decir la palabra. Y la palabra era Dios. Y la palabra encarnada, viva, hecha hombre, es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Dice el versículo 22, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Nada de lo que nosotros entendemos, por mucho o por poco, procede de nosotros mismos. Procede del que está dentro de nosotros, el cual nos fue dado para guiarnos a toda la verdad. Amén. Gloria a Dios. Al principio de los ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Yo no sé, porque cuando uno lee los comentaristas, y yo a veces tengo muchas cosas contra los comentarios se diluyen diciendo cosas. Señores, si Dios le manda a un ángel, y un ángel es mayor que un hombre, en conocimiento, en sabiduría, y es un ángel que le sirve a Dios. Y los ángeles son los mensajeros de Dios y también los ejecutores del juicio. Cuando vaya a venir el Señor por segunda vez, los juicios que hay que ejecutarlos, ejecutarán los ángeles. Entonces yo no puedo dudar de la interpretación que no estoy haciendo yo, que está haciendo un ángel llamado Gabriel aquí en esta palabra. Y usted lee un comentario y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa, dejando al ángel por fuera. El problema es el razonamiento humano. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, este reloj profético señalando a Israel. Esto no es para la iglesia. Es decir, los destinatarios de esta palabra fue el pueblo de Israel. Que nosotros la entendamos, que nosotros la ejecutemos, perfecto, la pongamos por obra, pero los primeros destinatarios, a quien Daniel, a quien el ángel Gabriel, a quien Dios a través de ellos está hablando, es al pueblo de Israel. ¿Verdad? Y determinada sobre tu pueblo, y su pueblo es Israel, y sobre tu santa ciudad, y la santa ciudad es Jerusalén, no es Madrid. Amén. ¿Sí? Para terminar la prevaricación. Y esa palabra que parece un trabalengua, lo que quiere decir es, va a terminar la perversión de la palabra. Se ha pervertido la palabra. Y lamentablemente los primeros que pervirtieron la palabra fue el propio pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Por eso cuando Jesucristo vino, si ustedes se dan cuenta en el Nuevo Testamento, Él les decía, ustedes dicen, mas yo le digo. Los estaba corrigiendo. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos, los sacerdotes, habían hecho una interpretación errada y habían dictado leyes paralelas a la palabra de Dios que no corresponden a la palabra de Dios. Porque ellos, entre los libros de sus tradiciones, tienen un libro llamado la Misna Judía. Y ese es un libro de tradiciones, no es inspirado por Dios. La única palabra inspirada por Dios está aquí en la Biblia. Por eso es que dice que es la profecía más segura. Amén. Por eso es que lo dice. Ellos tomaron ese libro de la tradición y lo colocaron paralelamente a la Biblia y en muchas oportunidades por encima de la Biblia.
Por eso cuando sanaron a aquel hombre, los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? Él. ¿Quién pecó? Porque la misma judía decía que si te nacía un hijo con una enfermedad, era porque ustedes como padres habían pecado. Y esa era la doctrina que ellos les habían enseñado. ¿Por qué? Porque nosotros creemos como somos enseñados. Y nos comportamos como creemos. Si somos mal enseñados, creeremos mal, pero nos comportaremos peor. Y por eso el pueblo de Dios ha perdido influencia en el mundo. Porque como hemos sido mal enseñados, hemos creído mal nuestro comportamiento, no es consuelo con esta palabra. Si seguimos así, la salva se lo llama. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, dice, para terminar la prevaricación, es decir, se va a acabar la perversión de la palabra. La palabra va a ser dicha tal cual como está escrita. Y poner fin al pecado. Y esta expresión es muy importante porque en la Biblia aparece el pecado y los pecados. El pecado es el pecado que nosotros heredamos de Adán y Eva. El catolicismo lo llama el pecado original. Nosotros lo llamamos naturaleza caída. Y también le decimos, según la palabra, por supuesto, el hombre viejo. Pero para quitar el pecado, la naturaleza caída del hombre, es necesario que nuestros cuerpos sean glorificados. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Llegará el momento que sus cuerpos serán glorificados. Porque un cuerpo glorificado no puede pecar. Esa promesa no es solamente para nosotros en 1 Tesalonicenses. Que dice, ¿verdad?, que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en una vista de ojos, nos conseguiremos con el Señor en las nubes, en el aire, y seremos semejantes a Él. Es decir, no podemos pecar. No hay casi de sacar un libro de iglesia por eso. Aquí no vamos a dejar esto. Decimos verdad. Porque se lo digo. Semejantes a Cristo, hermana, no podremos pecar. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Bueno, la palabra dice que nosotros somos y si Él va a estar en su vida, nosotros vamos a estar en su vida. Y si eso no se llama contra, yo no sé cómo se llama. Cuando dice no compartirá su gloria con nadie, es que los atributos que le corresponden a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no están en nosotros. ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! Dice, para traer la justicia perdurable. Nuestra justicia es lucha. ¿Y cuándo será que la justicia llega a la tierra? Cuando Él se siente en el trono de la vida. Entonces podamos nosotros decir, grandes y justos son tus juicios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, le está hablando de un tiempo futuro. Está hablando del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Dice poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo, santo, santo. Gloria a Dios, al santo, santo. Y nos preguntamos qué hemos aprendido de la Biblia, quiénes eran ungidos, reyes, los sacerdotes, los profetas, pero resulta que Jesucristo es profeta, es maestro, es sacerdote, y ahora viene como rey de reyes. Entonces, esta es una visión general de lo que Dios va a hacer en Israel, aquel Israel que muchos cristianos hemos dicho que ha sido desechado por Dios. Y créanme que he llorado, me duele
Cuando el pueblo de Dios, por desconocimiento o por conveniencia, ataca a Israel. Y yo, aunque sea solo, he asumido esta pelea. He asumido esta batalla. Y donde quiera que puedo predicar, enseñar o hablar de la palabra de Dios, ahí estará Israel. ¿Por qué? Porque mi mano no se levantará contra los ungidos de Dios. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Pueblo, tenemos que despertar. Señor. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que afianzarnos en sus valores y defender esta palabra hasta la última consecuencia. Mi última predicación decía, y si tengo que irme de la iglesia, o si tienen que sacarme por lo que digo, Aleluya. tendré que irme. Santo. Y así fue, y aquí estoy. Aleluya. Pero no negaré la palabra de Dios. Sabe pues, y aquí viene el tiempo cronológico del hombre, es decir, las señales en el tiempo para que nosotros veamos las pruebas de que esto se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Aleluya. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. La palabra es clara. Es una orden para restaurar y edificar la ciudad. Cuando Antanjerje, el persa, gobernaba, el primero que salió fue Edras, el maestro Edras, el escriba Edras, el sacerdote Edras, junto con Zorobabel. Y en ese entonces, Edras restauró la parte espiritual y rescató las escrituras que estaban perdidas allá en el templo todo destruido. Y Zorobabel, en contra de la oposición de Sanballat, Tobías amonita y Gesén el árabe, levantaron el templo. Pero hasta ahí quedó el templo, pero la ciudad se siguió destruida. Posteriormente, en el tiempo de Nehemías, este mismo Antanjerje le da carta de salida a Nehemías para que restaure el muro y la ciudad. Desde ahí es que comienza el tiempo cronológico de la profecía, porque muchas personas se van a la reconstrucción del templo, pero lo que aquí está diciendo es edificar la plaza y el muro en tiempo. Y eso correspondió al tiempo de Nehemías, y fue entre 52 y 55 días que fue restaurado eso. Entonces ahí comienza el tiempo a contarse para que la profecía se cumpla. Dada a Israel, ojo, no es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de Israel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos. Entonces, esto que parece un contrasentido, porque la Biblia no es un libro perfectamente cronológico, sino que más de dictar días y semanas, lo que dicta son los hechos. Lo primero que sucedió fue que el muro y la ciudad fue restaurada en el tiempo de Nehemías. Y posteriormente el Mesías príncipe, el nuestro Señor Jesucristo, aparece en la historia humana, porque Él es antes de todos los tiempos. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. No se matará él, no se suicidará, no matarán, lo sacrificarán, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esa profecía tiene un cumplimiento local y tiene un cumplimiento que se hará en el futuro. El cumplimiento local es que vino el general Tito, un general romano, creyendo que había oro y riquezas en el templo, destruyó el templo. Ahí no quedó piedra sobre piedra para que se cumpliera la profecía que Jesucristo había dado. Eso fue en el año 70 después de Cristo.
Eso tiene una repercusión también en el pasado, porque en el tiempo de los macabeos, Antíoco Epífanes, un sirio que fue adiestrado y que tenía la cultura griega en su formación, también fue y hizo una abominación desoladora con aquel templo. Ahora este templo fue destruido, pero nos dice, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso lo hizo el general Tito, como ya les dije. El general Tito era un romano. Ese pueblo que vino sobre Jerusalén y sobre el santuario fue los romanos. Y los romanos y los griegos representan a Europa. Y él nos dice esto, que no esperemos que los países de Europa apoyen a Israel. No esperemos eso. Por eso es que nosotros tenemos que orar por Israel, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Son potestades que están utilizando estos países. Y por eso la inmoralidad que hay en estos países. Y cuando Apocalipsis habla, tú que estás sentado en el trono, tú que estás donde estás sentado en el trono de Satanás, está hablando de Dios. Los cristianos tienen que entender eso. Amén. Gloria a Dios. Dice entonces, un pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Ahora bien, allí en esa profecía se comparten dos cosas. Porque después que fue destruido el templo de Israel en el año 70 después de Cristo, posteriormente el general Adriano, que después fue emperador romano, mandó a expropiar a lo que es la franja de Gaza. Eso le pertenece a la tribu de Judá. Esa misma franja la llamó el romano, después que sacó a todos los judíos de allí, la llamó Palestina. Así que cuando viene el pueblo árabe a decirle que Palestina tiene muchos años, que eso le pertenece al pueblo árabe, mentira de las mentiras. Eso es la tierra de Judá, la franja de Gaza, le pertenece a la tribu. Lo que pasa es que los hijos de Esaú se casa con una cananea, habitan en el monte Seir, y después bajan ahí a la franja de Gaza y se posesionan de eso. Y todavía están metidos ahí bajo el arbitrio y bajo la protección romana. Y por eso es que usted ve aquí en Europa cómo los europeos defienden a capa y espada a Palestina, a los gazatíes, porque ellos son parte del imperio romano. Porque esto no solamente hay que verlo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista espiritual, porque estamos luchando contra gobernantes, contra potestades, contra fuerzas de las regiones de la tierra. Esto no es cuento, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y habrá 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro. Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. La palabra está sentado sobre las aguas. Esa palabra lo que quiere decir son pueblos, personas. Y una inundación, desde el punto de vista metafórico, la palabra, una inundación, sí, son personas que tienen un ímpetu de destrucción. Así como una inundación literal, barre con todo lo que consigue. Entonces, y le voy a explicar a qué se refiere esa inundación. Ya hemos visto que Irán, que es Persia, que Irak, que es Babilonia, el norte de África también se levantará. Y el libro de Ezequiel dice que vendrá el príncipe de Mesec y de Tubal de los confines del norte. De los confines del norte, ahí queda Moscú, ahí queda Kazajistán, ahí queda Turquistán y queda Turquía. Toda
todas son naciones bajo la órbita soviética, comunista, y que todavía están bajo la ideología de Rusia. Desde allí se levantará el príncipe de Mesec y de Tubal, porque todo ese territorio se llamaba Mesec y Tubal. Y desde allí van a venir, desde los confines del norte. Pasarán por la parte norte, que es Babilonia, pasarán por el sur de Egipto, pasarán por el norte de África, pasarán por los príncipes del oriente, que ni es China ni es Corea, son los países árabes. Estoy hablando del oriente parado desde Jerusalén, y formarán un ejército como nunca se ha visto y como nunca se verá. Porque así como Dios destruyó al ejército de Faraón que perseguía a Moisés, así de ese gran ejército no quedará ni el recuerdo. Y las aves del campo y las fieras se darán en gran banquete. Dice la palabra de Dios. A eso es lo que corresponde, que verá con gran inundación, y hasta el fin de la guerra durarán esas devastaciones. Gloria a Dios. Luego, si usted ve en su Biblia, del versículo 26 al 27 hay un espacio en blanco, un pequeño espacio que es una separación. Eso en interpretación bíblica se llama pericopa, es decir, entramos, venimos hablando de algo, pero vamos a entrar ahora bruscamente hablando de otra cosa, que tiene relación, pero que no es lo mismo que veníamos hablando. Y dice, y por otra semana confirmará el pacto con Dios. Esta gran guerra, y cuando dice Mateo 24, que veremos guerras y rumores de guerra, todas estas guerras que están sucediendo desde la Primera Guerra Mundial en 1914, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, que termina en 1945, la guerra de los 6 días en 1960, cuando todos los países árabes se unieron para destruir el recién fundado Estado de Israel, y Dios le dio la victoria a Israel y se la seguirá dando. Amén. Todos estos movimientos son los rumores de guerra, pero ¿a qué guerra se refiere? A una gran guerra. Y nos estamos preparando en todos estos movimientos. Cuando todo eso se une, se va a producir lo que nosotros llamaríamos humanamente la tercera guerra mundial. Es posible que nosotros no la veamos, pero hacia allá. Hacia allá va. Entonces, esa gran guerra será terminada por un pacto de no agresión, un pacto de paz. Por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Y cuando uno va a Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, que ve aquel caballo blanco y uno que lo montaba allí, ese es justamente el artífice de esa falsa paz, que durará 3 años y medio. Mucha gente se confunde y dice, no, ese es Jesucristo. Ese es uno que quiere imitar a Cristo, llamado el anticristo, el que se opone a todo lo que es Dios, el falso Cristo. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de los premios. Para los que estén vivos en ese momento, se darán cuenta que el templo de Jerusalén ha sido reconstruido. Porque está hablando de la liturgia judía. El sacrificio y la ofrenda. El sacrificio. Que no es lo que nosotros hacemos en el templo de los cristianos. El templo judío será reconstruido. Y a los 3 años y medio, eso será quitado. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. De ahí en adelante, el anticristo pedirá ser reconocido como Dios y ser adorado por Dios. Esa es la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él y el falso profeta, nosotros lo sabemos, serán echados vivos al lago que arde con fuego y azufre.
Ahí también estarán los demonios. Estarán todas las naciones que no creyendo en Jesucristo se pusieron de espalda a Israel. Estarán todos los falsos maestros, los falsos predicadores que abundan ahorita mismo. Y como la advertencia que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En Mateo 24, mirad, y nadie os engañará. La única manera, amados hermanos, de no ser engañados es conocer esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Es el tiempo de profundizar en esta palabra. Es el tiempo de doblar nuestras rodillas por Israel. Porque juntamente con Israel iremos nosotros. No creas que eso es simplemente para un país lejano. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Ese es el engaño de Dios. Somos un pueblo. Sí, Señor. Porque de ambos pueblos formó Dios nosotros. Amén. Hasta aquí lo que Dios me dio para ti. Gloria a Dios.